Cuanto más comprendes, menos consciente eres de que sabes. Cuando crece la comprensión, el saber empieza a desaparecer en la misma proporción. Cuanto más comprensivo se vuelve un hombre, menos conocimientos tiene. Y lo supremo en el saber es la absoluta ignorancia, la inocencia, la pureza infantil. Yo solo soy un principiante en la búsqueda de la realidad. ¿Podrías definirme estos 4 términos? Verdad, Dios, espiritual, hecho. Si solo eres un principiante en la búsqueda, por favor, regresa, no sigas adelante. No te hagas más experto en la búsqueda espiritual, porque los expertos son los perdedores. No adquieras más conocimientos, vuélvete más inocente. Abandona todo lo que sabes, olvida todo lo que sabes. Sigue asombrándote, pero no transformes tu asombro en preguntas, porque una vez que se cambia el asombro por una pregunta, tarde o temprano la pregunta traerá saber. Y el saber es una moneda falsa. Desde el estado de asombro, hay 2 caminos. Uno es el de preguntar, el equivocado, que te lleva a más y más saber. El otro es el de no preguntar y disfrutar. Disfruta el asombro que es la vida, el asombro que es la existencia, el asombro del sol y de su luz y de los árboles bañados por sus rayos dorados. Experiméntalo. No le pongas un signo de interrogación, deja que sea tal como es. Si quieres iluminarte alguna vez, mantente ignorante. Si alguna vez quieres una comunión con la existencia y la realidad, mantente inocente, como un niño. Si quieres que los misterios se abran a ti, mantente en asombro. Los misterios nunca se abren a aquellos que van preguntando. Los preguntones, tarde o temprano, acaban en una biblioteca. Los preguntones, tarde o temprano, acaban en las escrituras, porque las escrituras están llenas de respuestas. Y las respuestas son peligrosas, matan tu asombro. Son peligrosas porque te dan la sensación de que sabes, aunque no sepas. Te inculcan el concepto erróneo de que ya se ha solucionado lo referente a preguntar. Sé lo que dice la Biblia, sé lo que dice el Corán, sé lo que dice el Gita. He llegado. Te convertirás en un loro, repetirás las cosas pero no sabrás nada. Esta no es la forma de saber, el conocimiento no es la forma de saber. Entonces, ¿cuál es la forma de saber? El asombro. Deja que tu corazón dance en asombro. Mantente en el asombro, vibra con él, inspíralo, expíralo. ¿Por qué tanta prisa por la respuesta? ¿No puedes dejar que el misterio siga siendo misterio? Sé que existe una gran tentación para no dejar que siga siendo misterio, reduciéndolo a saber. ¿Por qué existe esta tentación? Porque solo si estás lleno de conocimientos tendrás el control. El misterio te controla, el saber te convertirá en el controlador. El misterio te poseerá. Tú no puedes poseer lo misterioso. Es demasiado grande y tus manos son muy pequeñas. Es demasiado infinito, no puedes poseerlo, tendrás que ser poseído por ello, y eso es lo que te da miedo. El saber es muy trivial, lo puedes poseer, lo puedes controlar. Esta tentación de la mente de reducir todo asombro y todo misterio a una pregunta es causada, básicamente, por el miedo. Tenemos miedo a la inmensidad de la vida, a la inmensidad de esta increíble existencia. Nos da miedo. Y, por miedo, creamos algún pequeño saber a nuestro alrededor a modo de protección, de coraza, de defensa. Solo los cobardes reducen la inmensamente valiosa capacidad de asombro a preguntas. El verdadero valiente, el que tiene coraje, lo deja tal como es. En vez de cambiarlo por una pregunta, salta al misterio. En vez de intentar controlarlo, deja que el misterio lo posea. Y la dicha de ser poseído, la bendición de ser poseído, no tiene precio. No te lo puedes ni imaginar, ni siquiera en sueños, porque ser poseído por el misterio es ser poseído por Dios. Dices, como solo soy un principiante. Tienes suerte de ser solo un principiante. Hay muchos que se han hecho expertos. Tendrán que regresar a casa, y será un viaje largo y duro. Han acumulado tantos conocimientos que deshacerse de ellos será una ardua tarea. Si realmente eres un principiante, alégrate. No te has alejado demasiado, solamente estás empezando. Regresa. No es necesario definir esas hermosas palabras, porque no son solo palabras. Lo que quieres es que defina la verdad. ¿Sabes si alguien ha definido la verdad alguna vez? Es definible.
¿Qué es una definición? Una definición es una tautología. Decir las mismas palabras de forma diferente. ¿Qué son tus definiciones, en realidad? Sinónimos. Fíjate en tus definiciones y te darás cuenta de que lo único que haces es parafrasear. Pero, ¿cómo puede el parafrasear definir algo? La definición es lo segundo que piensas que, a su vez, necesita otra definición. Las definiciones o son tautologías o simplemente son estúpidas. Por ejemplo, si preguntas qué es la mente, el que sabe, el ilustrado, te dirá, no es materia. Después, pregúntale, ¿qué es la materia? Y te dirá, no es mente. ¿Qué clase de definición es esta? La mente no es materia. Esto se convierte en una definición. La materia no es mente. Esto se convierte en una definición. Ambas quedan indefinidas. No has definido nada, simplemente has trasladado el problema de un sitio a otro. Solo puedes engañar a los necios. Y la verdad es el todo, todo lo que existe, el total. Todo lo que existe, ¿cómo vas a definirlo? Es ilimitado, infinito. Definir es demarcar una línea en torno a lo que se define, para ubicarlo, que dice, es esto. Pero no hay forma de definir la verdad, porque no hay forma de demarcarla. Es infinita, eterna, no tiene ni principio ni fin. Los que han intentado definir la verdad dicen, la verdad es lo que es. Pero eso es una tautología. La pregunta sigue en pie, el misterio sigue sin resolverse. La verdad es lo que es, ¿qué has añadido? ¿Lo has hecho más sencillo que antes? Puedes llamarlo lo que es, puedes llamarlo verdad, puedes llamarlo Dios, pero simplemente estás utilizando sustantivos, palabras y etiquetas para algo que es básicamente indefinible. La verdad no se puede definir, aunque, sin duda, puede ser experimentada. Pero la experiencia no es una definición. La definición la hace la mente, la experiencia viene a través de la participación. Si alguien pregunta, ¿qué es la danza? ¿Cómo vas a definirlo? Pero puedes danzar y puedes conocer su sentimiento interior. Dios es la danza suprema. Para experimentar a Dios, tendrás que aprender danza extática. Dios es la danza en la que el danzador desaparece. Entonces llega a la experiencia, te empapa, y conoces. Pero ese conocer no es saber, ese conocer es sabiduría. La verdad no puede ser definida. Lao Tzu dice que en cuanto la defines, la conviertes en mentira. Vivió mucho tiempo. Realmente debe haber sido mucho tiempo, porque la historia cuenta que estuvo 82 años en el vientre de su madre, así que cuando nació ya tenía esa edad. Si luego vivió al menos 82 años más, debe haber vivido mucho tiempo. Pero no escribió ni una palabra. Durante toda su vida sus discípulos le pidieron, le rogaron, escribe algo. Cada vez te vas haciendo más viejo, y un día tendrás que abandonar el cuerpo. Deja tu último testamento. Pero él se reía y no decía nada, o se quedaba en silencio como si no los hubiera oído. Y cuando se hizo muy viejo, partió hacia los Himalayas. Le dijo a sus discípulos, ahora me marcho a los Himalayas, para no regresar nunca. Toda mi vida he sido un vagabundo, y los Himalayas son el mejor lugar para morir. He vivido maravillosamente, he vivido la vida más extática posible. También me gustaría morir del modo más extático, más estético. Me gustaría morir en el silencio de los Himalayas, en aquellas hermosas montañas. Cuando iba a cruzar la frontera de China, el guardia de la frontera lo detuvo. Le dijo, no le permitiré abandonar el país hasta que no escriba algo. Debía ser un hombre muy perceptivo, ese guardia. El mundo está en deuda con él por una de las mejores cosas que se hayan escrito jamás, el Tao Te Ching. No existe otro libro comparable a él. Al no encontrar forma de evitarlo, porque el guardia no le dejaba pasar y él quería dejar el país enseguida, cuanto antes, la muerte se iba acercando y quería morir en el silencio de los Himalayas, obligado a escribir, tomó asiento en la sala del guardia y en 3 días acabó el libro. Pero lo primero que escribió fue, el Tao no puede ser dicho. Una vez dicho, deja de ser Tao. Su significado es claro. Está diciendo que si lees la primera frase, no es necesario seguir adelante. La verdad no puede ser dicha. Una vez dicha, ya no es verdad, esta es su declaración. Por lo tanto, si lo entiendes, el libro se ha acabado. ¿Qué se puede decir de la verdad?
Sí, se puede vivir, experimentar. Puedes amar, vivir, ser, pero la definición no es posible. Si quieres definiciones tendrás que ir a la universidad. Los profesores definen la verdad, y cada profesor de filosofía la define a su propio modo, así que existen millones de definiciones, y todas ellas son falsas. Ninguna definición puede ser, jamás, cierta. ¿Qué decir de la verdad? Ni siquiera las pequeñas experiencias de la vida pueden ser definidas. ¿Qué decir del amor, o de cómo es el sabor del azúcar en tu lengua? ¿Cómo definirlo? ¿Qué es la belleza cuando aparece en una flor de loto? Uno de los más importantes filósofos modernos, G. Moore, escribió un libro, Principia Ética, en el que intenta definir qué es el bien. Por supuesto, en el mundo de la ética, esa es la primera pregunta. ¿Qué es el bien? Y aunque lo intenta de una forma y otra durante 200 o 250 páginas, no puede definirlo. Y él era una de las personas más perceptivas que ha producido este siglo. Abatido, cansado, exhausto, al final acaba diciendo que el bien es indefinible. Es tan indefinible como el color amarillo. Si alguien pregunta, ¿qué es el amarillo? Y, luego, frente a una margarita alguien te pregunta, ¿dices que es amarilla? ¿Qué es el amarillo? ¿Cómo vas a definirlo? ¿Qué más puedes decir? El amarillo es el amarillo, el bien es el bien, la belleza es la belleza. Pero eso son tautologías. No estás definiendo nada, simplemente estás repitiendo palabras. ¿Qué es la verdad? No hay forma de definirlo. Yo no estoy impartiendo filosofía, estoy compartiendo mi verdad contigo. No pidas definiciones. Si tienes el coraje, salta a la experiencia que se ha posibilitado aquí, salta a la meditación, y la conocerás. Y aún así, incluso cuando lo conozcas, no te será posible definirlo. Y preguntas, ¿qué es Dios? Es otra forma de llamar a la verdad, la forma de los amantes. Verdad es el nombre que el meditador le ha dado a la totalidad. Dios es el nombre que el amante, el devoto, le ha dado a la totalidad, a la verdad. Ambas flechas señalan al mismo fenómeno, pero el amante no puede pensar en términos de palabras abstractas. Verdad es muy abstracta. No puedes abrazar a la verdad, ¿o acaso puedes? No puedes besar a la verdad, ¿o acaso puedes? A la verdad no se le puede saludar, a la verdad no se le puede dar la mano. Verdad es impersonal, es el nombre utilizado por el meditador que no quiere ninguna personalidad en ello. Dios es el nombre dado desde el amor, desde una relación personal con la existencia. El amante quiere decir tú, el amante quiere decir hola, el amante quiere tener una comunión, un diálogo. Es la misma totalidad, pero el amante lo hace personal. Entonces verdad se convierte en Dios. Y preguntas, ¿qué es espiritual? Ser espiritual es tener una relación con la verdad o Dios. La espiritualidad no es hablar de espiritualidad, no es seguir un determinado credo, dogma o iglesia, sino tener una relación con la existencia directa, inmediata. Estar en sintonía con el todo, sentir la armonía, la dicha y la pura celebración de estar aquí, eso es espiritualidad. No tiene nada que ver con ir a la iglesia o al templo, no tiene nada que ver con recitar el Corán o la Biblia o el Gita. No tiene nada que ver con ningún tipo de ritual de adoración. Con lo que tiene que ver es con comunión. Comunión con los árboles, comunión con las estrellas, comunión con los ríos, comunión con todo lo que existe. Tener comunión con esta expresión multidimensional de Dios es tener un diálogo con el todo. Para ser espiritual se necesita la cualidad del amor loco. La espiritualidad no es algo mental, es un diálogo de corazón a corazón y, en definitiva, un diálogo de ser a ser. Y en cuarto lugar, preguntas, ¿qué es un hecho? Un hecho es la verdad vista con inconsciencia, vista con ceguera, vista con los ojos cerrados, vista sin inteligencia, sin meditación. Entonces la verdad se convierte en un hecho. Por ejemplo, te encuentras con un Buda. Si lo miras inconscientemente, él solo es un hecho histórico. Nació un determinado día y morirá un determinado día. Él es el cuerpo que puedes ver con tus ojos. Es una determinada persona, una personalidad. La historia puede tomar nota de él, puedes tener una foto suya. Pero si miras, no con inconsciencia sino con una gran conciencia, con sabiduría, con una gran luz y silencio, los hechos ya no están ahí, hay verdad. Entonces Buda no es alguien que ha nacido en una determinada fecha, es alguien que nació y que no va a morir nunca.
Entonces, Buda no es el cuerpo solo es una morada. Entonces, Buda no es la persona limitada que aparece ante ti, él representa el total, el todo. Entonces, Buda es un rayo de lo infinito, un regalo allende la tierra. Entonces, de repente, el hecho ha desaparecido, ahora hay verdad. Pero la historia no puede tomar nota de la verdad, la historia consiste en hechos. En India, tenemos dos sistemas diferentes. A uno lo llamamos historia, la historia toma nota de los hechos. Al otro lo llamamos Purana, mitología, toma nota de la verdad. No hemos escrito historias de Buda, de Mahavira o de Krishna, no. Eso habría sido arrastrar algo inmensamente hermoso a la fangosa conciencia de la humanidad. No hemos escrito historias de esas personas, hemos escrito mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es una parábola que solo señala a la luna, pero que no dice nada de ella. Es un dedo que señala a la luna, una indicación, una flecha, sin decir nada. Si vas a un templo jainista, te sorprenderás. Verás 24 estatuas de 24 grandes maestros iluminados, los Tirthankaras. Y lo que resulta más extraño es que todos ellos son absolutamente iguales. Eso es imposible, no existen ni dos personas absolutamente iguales en el mundo, ni siquiera los gemelos son absolutamente iguales. Así que, ¿cómo es posible, y en un amplio periodo de tiempo, miles de años, que los Tirthankaras fueran exactamente iguales? Esto no es historia. Esas estatuas no retratan a las personas reales, no, en absoluto. No son representaciones gráficas. Entonces, ¿qué son? Representan algo de lo interno, representan algo de la actitud meditativa, representan algo de la quietud interior, algo del ser. Esas estatuas solo son representaciones visibles, de algo que es invisible. Si te sientas frente a esas estatuas en silencio y sigues observando, te sorprenderás. Dentro de ti empieza a ocurrir algo. La estatua es una forma de arte objetivo, sincroniza con la forma interna de tu ser. La postura de las estatuas sincroniza con tu postura. Si te sientas en la misma postura, con la espalda recta, los ojos medio abiertos, mirando a la punta de tu nariz, sin hacer nada, como si también fueras una estatua de mármol, toda blanca, por fuera y por dentro, entonces, sabrás que no estás ante estatuas corrientes, estás ante grandes símbolos. Esto es mitología. La mitología ha de ser poética, porque solo la poesía puede darnos algunos atisbos de lo desconocido. Se dice que donde fuera que iba Buda, los árboles empezaban a florecer aunque no fuera la estación indicada del año. Ahora bien, esto es poesía, pura poesía, no ocurrió de hecho. Pero muestra algo, no hay otra forma de decirlo. Se dice que, cuando entran en contacto con Buda, incluso los árboles empiezan a florecer fuera de estación. ¿Qué decir de los hombres? Se dice que cuando Mahoma iba bajo el ardiente sol del desierto, y el calor era sofocante, una pequeña nube, una nube blanca, lo acompañaba para darle sombra a modo de sombrilla. Esto es poesía, es hermoso, pero no es un hecho histórico. Un hombre como Mahoma es protegido por la existencia, un hombre como Mahoma es cuidado por la existencia en todos los sentidos. Aquel que se ha rendido a la existencia será cuidado por la existencia. ¿Cómo no va a cuidar la existencia de quien ha confiado? ¿Totalmente? Eso es lo que quiere decir esta metáfora de la nube flotando justo sobre su cabeza donde quiera que él fuera. Jesús murió en la cruz, y 3 días después resucitó. Eso es poesía, no historia. Eso no es un hecho, es verdad. Simplemente significa que aquellos que mueren en divinidad, y por la divinidad alcanzan la vida eterna. Aquellos que están dispuestos a morir por lo supremo resucitan en otro plano del ser. Pierden su cuerpo físico pero ganan el cuerpo luminoso. Dejan de formar parte de la tierra pero entran a formar parte del firmamento. Desaparecen del tiempo pero aparecen en la eternidad. Pero todas las religiones se han empeñado en demostrar que estos son hechos. Y, empeñándose en demostrar que son hechos, lo único que han demostrado es que son unos necios. No son hechos, son verdades simbólicas. Todo lo que ves a tu alrededor es un hecho. Ves un árbol verde, lleno de savia y flores. Es un hecho.
Pero si meditas y un día tus ojos se abren a lo real, y el árbol ya no es tan solo un árbol, su verdor no es otra cosa que el verdor de Dios en él, y la savia que lo recorre ya no es un fenómeno físico, sino algo espiritual. Si un día puedes ver el ser del árbol, el Dios del árbol, ver que el árbol solamente es una representación de lo divino, estarás viendo la verdad. La verdad requiere ojos meditativos. Sin ojos meditativos, toda la vida está formada por hechos muertos y anodinos, sin relación entre ellos, es accidental, insustancial, un rebotijo, tan solo una cuestión de azar. Si ves la verdad, todo cae en su sitio, todo entra en la misma armonía, todo empieza a tener importancia. Recuérdalo siempre, la importancia es la sombra de la verdad. Y aquellos que nada más viven en los hechos llevan una vida absolutamente carente de sentido. La mente occidental parece querer reducirlo todo, por muy sutil que sea, a lo conocido. La mente oriental parece querer reducirlo todo, por muy concreto que sea, a lo desconocido. ¿No nos podemos ayudar entre nosotros? La existencia se puede dividir en 3 categorías: lo conocido, lo desconocido, y lo incognoscible. Lo que es conocido hoy, ayer era desconocido. Lo que es desconocido hoy, puede que sea conocido mañana. Así que, lo conocido y lo desconocido no son tan diferentes. Solo es una cuestión de tiempo. La ciencia, es decir Occidente, solo cree en 2 categorías: lo conocido y lo desconocido. Y como corolario, la mente científica de Occidente cree que llegará el día en que reduciremos todo a lo conocido, y no quedará nada desconocido. Esa es una de las asunciones básicas de la investigación científica. Como cada día vamos descubriendo más y más, lo desconocido va encogiendo, disminuyendo, y lo conocido va aumentando. Naturalmente, uno puede deducir que en algún tiempo futuro llegará el momento en que se conozca todo. Pero si eso fuera verdad, significaría la muerte de la humanidad. Si se conociera todo, no quedaría aventura. Si se supiera todo, ya no habría ningún reto. Entonces, la vida estaría vacía. Si todo es explicado, no quedará nada misterioso. Y si pierdes lo milagroso, perderás algo de inmenso valor. Lo que te desafía a progresar, a evolucionar, a alcanzar nuevas cimas, nuevas cumbres de conciencia, es lo desconocido, lo inexplorado. Pero si llegara el día en que todo fuera conocido, que todo fuera reducido a simples fórmulas, entonces no habría romance, no habría poesía, no habría belleza, no habría alegría. No quedaría nada valioso. Pero, afortunadamente, Occidente se equivoca. La partición de lo conocido y lo desconocido no es completa. En Oriente, la partición es triple: lo conocido, lo desconocido, y lo incognoscible. Coincide con Occidente en que lo desconocido puede transformarse en conocido, pero lo incognoscible siempre se mantendrá incognoscible. Siempre habrá misterio en torno a la conciencia humana. Siempre habrá misterio en torno al amor, a la amistad, a la meditación, a la conciencia. Puede que seamos capaces de conocer todo lo objetivo. Pero lo subjetivo, el núcleo central de la conciencia humana, siempre será un misterio. Y Oriente ha intentado persistentemente dejar claro al mundo entero que lo incognoscible no se debería negar, porque, si se negara, se le quitaría toda la gracia a la vida humana. Los seres humanos se convertirían en robots, serían destruidos, solo serían máquinas, nada más. Y, por primera vez en la historia, la ciencia moderna ha empezado a estar de acuerdo con Oriente. Cuando la física ha profundizado en la materia, en los electrones, neutrones y protones, el físico se ha quedado perplejo. Las cosas parecen volverse misteriosas. Hasta ahora, pensaba que lo desconocido se tornaba conocido. Ahora, no piensa lo mismo. Ahora, está diciendo que estamos entrando en algo en lo nunca habíamos pensado, lo incognoscible. Así que acercar a Oriente y Occidente no es tan difícil. Ya se están acercando. Los meditadores orientales tienen que entender los últimos avances científicos, y los científicos occidentales tienen que entender las más profundas exploraciones de la meditación. No es tan difícil. Entonces llegarán a una síntesis que no será impuesta, que saldrá de la experiencia de forma natural y espontánea. Yo fui educado al estilo occidental. He sido profesor de filosofía y lógica, he dado clases de filosofía occidental y lógica occidental, desde Sócrates, Platón y Aristóteles hasta Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre.
Pero, en mi vida personal, me he dedicado a trabajar más y más a fondo en la meditación, a llegar más y más lejos en mi espacio interior. Y he encontrado el centro del ciclón. Puedo ver con absoluta claridad que ha llegado la hora de que Oriente y Occidente se unan en un esfuerzo combinado, porque la búsqueda los ha llevado a ambos al mismo punto, lo incognoscible. A lo incognoscible se le puede llamar verdad, se le puede llamar nirvana, se le puede llamar liberación. Solo son nombres diferentes. De nuevo, recuerdo las últimas palabras de Albert Einstein. Si volviera a nacer, no querría volver a ser físico. Preferiría ser fontanero. Sus amigos se sorprendieron, ¿un hombre de la categoría de Albert Einstein querría ser fontanero? ¿Para qué? Einstein murió, así que no pudo contestarles, pero puedo contestarles yo. Él exploró el mundo objetivo, el mundo exterior, tanto como el que más en toda la historia del hombre. Descubrió el secreto de la energía atómica. Pero él siempre fue desconocido para sí mismo. Sabía muchísimo de la materia, pero no sabía nada de su conciencia. Ese es el motivo de que, en su próxima vida, quiera una profesión simple como la de fontanero, que no requiere ningún esfuerzo intelectual, y así poder dedicar sus energías a la exploración interior. En mi visión, en el futuro solo habrá ciencia, no religiones. Y la ciencia tendrá dos alas, como un ave. Una se dedicará a la investigación objetiva de la materia, de lo externo, del otro. Y la segunda ala se dedicará a la investigación interna, a descubrir qué es lo que está viviendo en mí, lo que es consciente en mí, a descubrir la interioridad de mi propio ser, mi subjetividad. La ciencia tendrá dos caras, al igual que toda moneda tiene dos caras. No hace falta ninguna religión, hindú, musulmana, cristiana, budista, jainista, judía. No son necesarias. La ciencia es suficiente. Y puede desempeñar ambas tareas. Una parte para lo exterior, y otra parte para el peregrinaje interior. Ese será el punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Y cuanto antes ocurra, mejor. Lo extraño es que todos los descubrimientos se hacen por casualidad. La explicación científica siempre se hace después y, luego, normalmente, el científico presenta en una conferencia su descubrimiento, que no ha hecho siguiendo su teoría, la cual desarrolló después. He ahí la mentira. Esto conduce a enmarcarlo todo, habiendo sido educado como científico, es bastante fuerte para mí. El milagro nunca podrá ser explicado. ¿Ocurrió? ¿Qué mejor prueba? ¿Cómo permitir estar más y más en lo milagroso, estar en el milagro todo el tiempo? Es cierto que todos los descubrimientos científicos le llegan al investigador por casualidad. No por su esfuerzo, sino todo lo contrario, por su no esfuerzo, permitiendo que la existencia le revele sus secretos. Esto no es nuevo. En Oriente se sabe desde hace 5000 años, por lo menos. Lao Tzu incluso le dio un nombre: esfuerzo sin esfuerzo, acción sin acción. Intentaba explicar que todo lo que el hombre ha llegado a saber no ha sido a través del esfuerzo, aunque haya habido mucho esfuerzo implicado. Por eso, existe un gran malentendido. Te daré un ejemplo que te ayudará. Gautama Buda se pasó 6 años haciendo todo lo que se suponía que lo iluminaría, y era un buscador tan sincero, vivió con muchos maestros. Con las personas corrientes, buscadores no sinceros, buscadores poco entregados, incluso los falsos maestros pueden fingir ser auténticos. Pero con Gautama Buda, eso no era posible. Los propios maestros le confesaban: perdóname, tú eres un buscador demasiado sincero. A los demás siempre puedo decirles que no se están entregando lo suficiente, pero tu gran entrega simplemente demuestra que yo no sé cómo se ilumina uno, yo no estoy iluminado. Con los demás no pasa nada porque, como nunca se entregan a tope, siempre puedo decirles que no lo están consiguiendo porque no se esfuerzan lo suficiente. Y nadie cuestiona mi iluminación, sigo iluminado. Pero contigo, es imposible. Mentirte sería inhumano. Búscate otro maestro. Estuvo con todos los maestros famosos, y el resultado fue el mismo. El último maestro le dijo: has trabajado mucho, has hecho todo lo humanamente posible, no se puede hacer nada más. Ahora, retírate al bosque. Ya has renunciado al mundo, ahora, renuncia a este esfuerzo espiritual. Olvídate por completo de la iluminación. Y sé que eres capaz. Si has podido olvidarte por completo de tu reino, podrás olvidarte por completo de esto de la iluminación.
simplemente relájate en lo profundo del bosque. Se fue a vivir al bosque. Y la primera noche, descansando bajo un árbol bodhi cerca de Bodh Gaya, a orillas de un pequeño río, el Niranjana, una noche de luna llena, se iluminó. No estaba haciendo nada para iluminarse. La iluminación llegó por casualidad. Pero no pienses que puedes tomar el tren a Bodh Gaya y, en una noche de luna llena, tumbarte al lado de un árbol cerca del río Niranjana y esperar la iluminación. No sucederá nada. Esos 6 años de tremendo esfuerzo no produjeron la iluminación, pero sí una relajación tal que la iluminación se hizo posible. El esfuerzo no causa la iluminación. El esfuerzo causa la relajación. Has hecho tanto que simplemente te rindes. Pero si no lo haces, no puedes rendirte. Así que en la religión budista existe un problema. Hay sectas que creen que la iluminación de Buda fue causada por el esfuerzo de 6 años. De los 6 años que precedieron a la iluminación. Según la lógica ordinaria, eso es lo que parece. Solo una escuela, el Zen, ha tenido una visión realmente extraordinaria. Según el Zen, no fue causada por esos años de esfuerzo, sino que esos años de esfuerzo causaron la relajación, y la relajación simplemente te abre a lo desconocido, a lo incognoscible. La iluminación no es el efecto de años de esfuerzo, pero sin esos años de esfuerzo tampoco habría habido iluminación. Tienes que entender la sutileza de esto. Has estado trabajando todo el día y, luego, por la noche, duermes bien. Los emperadores no pueden dormir. Lo cual es muy ilógico, porque se pasan todo el día descansando. Lo lógico sería que una persona que se pasa todo el día practicando el descanso descansara más profundamente que tú, que has estado trabajando todo el día, cansándote no practicando relajación, sino todo lo contrario. Pero, afortunadamente, la vida no es lógica. Porque si no, la persona que trabaja duramente todo el día tendría que trabajar duramente por la noche también. No tendría ningún descanso en toda su vida, porque su entrenamiento y su disciplina harían que cada vez fuera mejor, que estuviera más preparado. Es bueno que la vida tenga una dinámica, una dialéctica. Te has pasado todo el día haciendo un gran esfuerzo, te has ganado la relajación. Necesitas relajación, has trabajado duramente. La naturaleza es compasiva. El emperador, como se pasa todo el día descansando, no necesita dormir por la noche. A la naturaleza no le importa si es un emperador o un mendigo. La dialéctica de la vida es que aquellos que hacen un gran esfuerzo por la iluminación no la alcanzarán por su esfuerzo. Un día tendrán que rendirse, y en ese momento de relajación algo se abre, tú no eres el hacedor, te sucede algo. Y con los descubrimientos científicos ocurre lo mismo, la ley es la misma. Un científico trabaja durante años en un determinado proyecto, hasta que, un día, cuando ha hecho todo lo que se le podía ocurrir, abandona la idea por completo. Y de repente, se abre una ventana y lo que había estado buscando con tanto esfuerzo aparece ante él sin el más mínimo esfuerzo. En realidad, hay 3 razones para ello. Cuando te esfuerzas, te pones tenso. Cuando estás tenso, tu mente se vuelve más estrecha. Y tu ambición es tal, tienes tantos deseos y tanta prisa por conseguir algo, que casi eres un caos. Para saber algo, ya sea científico o religioso, hay que estar en silencio, en tranquila atención, sin hacer nada, sin siquiera desear nada, sin siquiera buscar nada. Pero todo el tiempo que has estado buscando sin encontrar ha producido cierta semilla en ti. Y, en este momento de relajación, esa semilla empieza a germinar. Es lo que sucedió en el caso de Marie Curie, que es el ejemplo más famoso. Fue la primera mujer que ganó un premio Nobel. Había estado trabajando 3 años en cierto problema matemático. Lo intentaba de todas las formas, desde todos los ángulos, pero no ocurría nada. El problema parecía insoluble. Y una noche que se quedó a trabajar hasta muy tarde, hasta las 2, finalmente abandonó por completo el asunto, pensando, he desperdiciado 3 años, podría haber descubierto muchas otras cosas. Este estúpido problema es terco, como yo. Pero, aunque yo también sea terca, ya es hora de abandonar esta lucha. Cerró el cuaderno de notas en el que trabajaba, se fue a dormir y por la mañana estaba sola en su alcoba, y la alcoba estaba cerrada por dentro. Y aunque no hubiera estado cerrada, nadie más podría haberlo hecho. Si Marie Curie no había sido capaz de hacerlo en 3 años, ¿cómo iba a hacerlo alguien en una sola noche?
Fue a su mesa y encontró un pedazo de papel sobre el cuaderno de notas, bajo el pisapapeles, con la solución del problema. No lo podía creer. Su marido no estaba en casa. Se había ido a pasar el fin de semana con unos amigos. Ningún criado habría sido capaz de hacerlo. Además, la habitación estaba cerrada por dentro. Entonces, observó la nota con más atención. La escritura era suya. Luego, poco a poco, empezó a recordar que había tenido un sueño en el que trabajaba en el problema y lo resolvía. Es posible que se levantara dormida y anotara la solución que le había llegado en el sueño, para no olvidarla por la mañana. Esto le ha ocurrido a casi todos los grandes científicos. Así que tienes razón al decir que los científicos no tienen derecho a declarar: este es mi descubrimiento. En cierto modo, no es su descubrimiento. En cierto modo, ha sido la existencia quien lo ha elegido como vehículo. La existencia no ha elegido a nadie más para que sea su vehículo. Lo ha elegido a él porque ha trabajado tan duramente que ha llegado al punto en el que la relajación completa y total es posible. En esa relajación total, la existencia abre sus secretos. Entendiendo esto, puedes ver muchas implicaciones, por ejemplo, que en este sentido la ciencia y la religión son exactamente iguales. Sus objetos pueden ser diferentes, puede que la ciencia esté mirando hacia afuera y que la religión esté mirando hacia adentro, pero el descubrimiento, tanto de la ciencia como de la religión, ocurre en un mismo tipo de estado, con la mente totalmente relajada. O, utilizando una expresión mística, en un estado de no mente, porque cuando la mente está completamente relajada, no hay mente, la ventana se abre. La mente es el bloqueo. Y cuando deja de haber mente, empiezas a ver cosas que antes no podías ver, aunque siempre las has tenido delante, porque tus ojos estaban cubiertos con espesas capas de pensamientos. Preguntas cómo puede vivir uno continuamente en este milagro, en este incognoscible. Cuando preguntas cómo, estás pidiendo una técnica, y no hay ninguna técnica posible, todas las técnicas son esfuerzos. Así que cualquier técnica servirá, simplemente realízala con tal entrega que llegues hasta el punto de abandonarla, porque lo importante es abandonarla. Existen 112 métodos de meditación. Pero lo importante no es la meditación, lo importante es que después de todos esos métodos ocurre lo mismo. Lo has realizado exhaustivamente. Te has entregado al máximo y ahora, viendo que ya no te queda más energía, más deseo, te relajas. Se abandonan todos los esfuerzos, se olvidan todas las técnicas. En esta inocencia, lo milagroso es tuyo. Formas parte de ello, siempre has formado parte de ello. Lo incognoscible no es algo ajeno a ti, es el latido de tu corazón. El latido de tu corazón está en sincronía con el latido del corazón de todo el universo. Pero deja que te recuerde de nuevo, antes, tienes que hacer todo lo que te sea posible, sin reservarte nada, sin pensar que como de todas formas al final lo vas a abandonar, ¿para qué poner tanta energía en ello? No, tienes que involucrarte a tope, como si el esfuerzo fuera a darte la verdad. Solo entonces, un día, cansado, exhausto, harto de esforzarte, te relajas. Tú no lo sabes, pero la intensidad de relajación dependerá de la intensidad de tu esfuerzo. Si el esfuerzo ha sido total, la relajación también será total. Y, con la relajación total, entras en lo milagroso, en lo incognoscible. Y entonces, es tu mundo. Entonces, respiras en él, vives en él. Eso es a lo que hemos llamado realización suprema, iluminación. Te he entendido que el intelecto es un obstáculo para la autorrealización. Por favor, ¿podrías explicar un poco más a qué te refieres? He escuchado muy atentamente tus discursos. Lejos de no ser intelectuales, podrían ser descritos como un tour de force intelectual. Además, un científico no puede descartar sus conocimientos en los que basa sus juicios. Indudablemente, sus juicios tienen que ser objetivos. Creo que debo haberte entendido mal. Yo no he dicho nada en contra de la inteligencia o el intelecto, sino en contra de la intelectualidad, que es un fenómeno muy diferente. Cuando alguien se identifica con su intelecto, nace la intelectualidad. Cuando alguien se mantiene sin identificarse con su intelecto, nace la inteligencia. El intelecto es el mismo. Todo depende de si te identificas con él o te mantienes trascendental a él. Si te identificas, es intelectualidad. Si te mantienes sin identificarte, es inteligencia.
La inteligencia es enormemente importante. La intelectualidad es un obstáculo. La intelectualidad es un obstáculo incluso en el mundo de la ciencia. La intelectualidad, como mucho, puede producir eruditos, gente mundana que sigue y sigue hilando, tejiendo sistemas de pensamiento sin substancia alguna. En la tarea científica, la inteligencia tiene que estar enfocada al mundo objetivo. En la exploración religiosa, la inteligencia tiene que ir hacia adentro. La inteligencia es la misma, solo cambia la dirección. En ciencia el objeto externo, es la meta de la investigación. En religión, tu subjetividad, tu interioridad, es tu aventura. La inteligencia es la misma. Si te vuelves intelectual, no serás un científico. Te limitarás a escribir historias de ciencia o filosofías de ciencia, pero no serás un científico, un explorador, un inventor o un investigador por ti mismo. Tan solo acumularás información. Sí, eso también tiene cierta utilidad. En lo que respecta al mundo exterior, incluso la información tiene cierta limitada utilidad, pero en el mundo interior no tiene utilidad alguna. Es un obstáculo. Ejerce un efecto negativo sobre la experiencia interna. Dices, te he entendido decir que el intelecto es un obstáculo para la autorrealización. El intelecto no es ni un obstáculo ni un puente. El intelecto es neutral. Si te identificas con él, se convierte en un obstáculo. Si no te identificas con él, es un puente. Pero sin meditación, no puedes conocer tu naturaleza trascendental. En ciencia, la concentración es suficiente. Como mucho, requiere contemplación. En religión, la meditación es el único camino. No requiere concentración, no sirve de nada. Es un estorbo positivo. La contemplación tampoco sirve de nada. Es una compensación por no ser meditativo, un sucedáneo pobre. La meditación, solo la meditación, puede provocar la revolución interior. Meditación significa salirse de la mente, mirar a la mente desde fuera. Eso es lo que significa exactamente la palabra éxtasis. Salirse. Salirte de la mente te vuelve extático, te trae felicidad. Y es liberada una gran inteligencia. Cuando estás identificado con la mente, no puedes ser muy inteligente porque estás identificado con un instrumento, quedas confinado al instrumento y sus limitaciones. Y tú eres ilimitado, eres conciencia. Utiliza la mente, pero no te conviertas en ella. Utilízala como utilizas otras máquinas. La mente es una máquina maravillosa. Si puedes utilizarla, te ayudará. Si en vez de utilizarla, ella empieza a utilizarte a ti, es destructiva, es peligrosa. Acabará metiéndote en algún problema, en alguna calamidad, en algún sufrimiento y desdicha, porque una máquina es una cosa ciega. No tiene ojos, no tiene vista. La mente no puede ver, solo puede repetir aquello que se le ha suministrado. Es como una computadora, tienes que suministrarle datos antes de usarla. Y para eso está su llamada educación, para ir suministrando datos. Así, acaba convirtiéndose en una gran memoria en ti, para que pueda asistirte cuando necesites recordar algo. Pero tú debes seguir siendo el amo para poder usarla, si no, ella empezará a dirigirte. No dejes que tu coche te conduzca, sigue siendo tú el conductor. Tienes que ser tú quien decida la dirección, tienes que ser tú quien decida la meta. Tienes que ser tú quien decida la velocidad, cuándo arrancar y cuándo parar. Cuando tú pierdes el control y lo toma el coche y empieza a ir por su cuenta, estás perdido. Pero yo no estoy totalmente en contra de la información. La información es buena si es almacenada en la memoria y puedes encontrarla fácilmente cuando la necesites. Solo es peligrosa cuando no la necesitas y sigue golpeándote. Cuando te fuerza a hacer algo, cuando solamente eres una víctima, entonces es peligrosa. De otro modo, es hermosa. Es un medio hermoso, pero no es un fin. En la escuela, el profesor les estaba haciendo preguntas a sus alumnos. Se dirigió a Jenkins. ¿Quién derribó las murallas de Jericó? A lo que Jenkins replicó: no he sido yo. Al profesor le hizo mucha gracia. Más tarde, cuando vio al director, le dijo: le acabo de preguntar a Jenkins quién derribó las murallas de Jericó y me ha contestado que no fue él. ¿Qué le parece? El director le contestó: conozco a la familia Jenkins desde hace años, y si él dice que no ha sido, es que no ha sido. El profesor se quedó estupefacto, y empezó a preguntarse si el director podía ser realmente tan estúpido.
Llamó por teléfono al ministro de Educación y le dijo: le pregunté a un niño en clase quién derrumbó las murallas de Jericó y me respondió que no había sido él. Cuando le conté la historia al director, me respondió que conocía a la familia desde hace años y si el niño decía que no había sido él, es que no había sido él. ¿A usted qué le parece todo este asunto? El ministro se quedó en silencio un segundo, y luego dijo: escuche, estoy harto de recibir quejas de su escuela. Repare esos muros, y si recibo más quejas, hago cerrar la escuela. La información en sí no es mala, tienes que saber quién derribó las murallas de Jericó. Pero la información adquiere tanto poder que toma el mando, y ni siquiera puedes poner la mente en un estado de relajación suficiente para reír, entonces la mente se desalienta, se cansa, se aburre, se agota. ¿Cómo vas a ser inteligente en ese estado? Tus energías están disipadas. La inteligencia requiere una energía desbordante. La inteligencia requiere salud, plenitud. Un meditador será más inteligente que cualquier otro y, además, será capaz de utilizar su mente tanto objetivamente como subjetivamente. Le resultará tan fácil salir como entrar. Será más flexible. Él es el Señor. Puede conducir el coche hacia adelante o hacia atrás. El primer coche que fabricó Ford no tenía reversa. Regresar a casa era un problema. Para regresar, tenías que dar la vuelta, tomar el camino más largo. Aunque solo te pasarás unos metros de tu garaje, no podías regresar a él, no había reversa. Después la añadieron. La meditación te da la reversa. Normalmente, no la tienes, y tienes que dar vueltas y más vueltas al mundo, pero aún así, no puedes encontrar tu hogar, no puedes regresar. No puedes entrar, solo puedes salir. No puedes retroceder. Un meditador se vuelve más fluido, más flexible. Se enriquece. Yo no estoy a favor de esa gente que, en el pasado, en nombre de la religión, se obsesionó en su introversión. Ese es otro extremo. Hay algunas personas obsesivamente extrovertidas. Y como reacción, hay algunas personas que se vuelven obsesivamente introvertidas. Ambos se vuelven algo parecido a los muertos. La vida es para aquel que es flexible, que puede pasar de la extroversión a la introversión y de la introversión a la extroversión tan fácilmente como uno entra y sale de su casa. Cuando hace demasiado frío dentro, sales al sol. Cuando hace demasiado calor fuera, entras a cobijarte en la frescura de la casa, y no hay ningún problema. Es tan simple como eso. Meditación no significa estar en contra del mundo exterior. En el pasado ha sido así. Por eso, ha fracasado la religión, no ha tenido éxito. No podía tener éxito de ningún modo. La vida es para lo fluido, para lo que fluye. Cuando te obsesionas te conviertes en una cosa. Nuestros monjes eran introvertidos. Cerraban los ojos al mundo exterior. Por eso en Oriente no pudimos desarrollar la ciencia, aunque los primeros pasos se dieran en Oriente. Las matemáticas fueron desarrolladas en India. Los primeros pasos hacia la tecnología se dieron en China. Pero ahí se detuvo todo por la sencilla razón de que, en Oriente, las mejores personas se volvieron obsesos introvertidos. Perdieron total interés por el mundo objetivo, se cerraron totalmente a lo objetivo. Eso es ser solo la mitad de tu potencial. Por su parte, Occidente está haciendo justo lo opuesto. Se ha vuelto completamente extrovertido, no sabe cómo ir adentro. No cree que exista ningún dentro, no cree en absoluto en el alma. Cree en el comportamiento del hombre, no en la existencia interior del hombre. Estudia el comportamiento y dice que adentro no hay nadie, que todo es mecánico. El hombre se ha convertido en un robot. Si no conoces el alma, el hombre se convierte en un robot. Solo se le considera un maravilloso mecanismo desarrollado a lo largo de millones de años, el larguísimo periplo de la evolución, pero nada más es una máquina sofisticada. Adolf Hitler no tuvo problemas para matar a tantas personas sencillamente porque si el hombre es una máquina, ¿qué hay de malo en matar personas? Si rompes tu reloj de pulsera, no te sientes culpable. Por muy sofisticado que sea, solo era un reloj de pulsera. Si decides romperlo, allá tú, nadie puede poner objeciones. No te pueden acusar de asesinato. Stalin pudo matar a millones de personas fácilmente, sin el menor remordimiento de conciencia, por la sencilla razón de que el marxismo cree que el alma no existe.
El hombre no es más que materia. La conciencia no es más que un subproducto de la materia. Esto es un extremo. En Occidente se ha desarrollado la ciencia y ha desaparecido la religión. En Oriente se ha desarrollado la religión y ha desaparecido la ciencia. En ambos casos el hombre queda pobre, solo a medias. Mi tarea aquí es crear un hombre total que pueda ser científico y religioso a la vez. Un perro grande y sanoso amenazaba a una madre gata y su camada. Los había hecho retroceder hasta un rincón del granero, cuando, de repente, la gata se levantó sobre las patas traseras y empezó a ladrar y gruñir muy alto. Confuso y asustado, el perro salió del granero corriendo con el rabo entre las patas. La madre gata se giró hacia sus crías y les dijo: ¿Se dan cuenta ahora de las ventajas de ser bilingüe? Yo quiero que el hombre sea bilingüe. Debe conocer la ciencia tanto, tan profundamente, como la meditación. Debe conocer la mente tanto como la meditación. Debe conocer el lenguaje del mundo subjetivo, que es religión. Solo aquel que sea capaz de conectar lo objetivo y lo subjetivo, aquel que sea capaz de conectar Oriente y Occidente, aquel que sea capaz de conectar lo materialista y lo espiritualista, podrá ser un ser humano total. El mundo está esperando al hombre total. Si el hombre total no llega pronto, la humanidad no tiene futuro. Y el hombre total solamente puede llegar a través de una gran inteligencia, de una profunda inteligencia. Yo no estoy en contra del intelecto, no estoy en contra de la inteligencia. Estoy en contra de la intelectualidad. No te identifiques con tu mente. Sé siempre un observador en las colinas, un testigo para el cuerpo, para la mente, un testigo para lo externo y lo interno, para así poder trascender tanto lo externo como lo interno y poder saber que no eres ni lo uno ni lo otro, tú estás más allá de ambos. Ese más allá es Dios. Dios no es ni un objeto ni un sujeto. Dios no está ni fuera ni dentro. Dios es ambas cosas y ninguna. Dices: he escuchado muy atentamente tus discursos. Lejos de no ser intelectuales, podrían ser descritos como un tour de force intelectual. Cuando estoy hablando para ustedes, aunque esté hablando de algo supraintelectual, hablo de forma intelectual porque, si no, no podrían entender lo que estoy diciendo. En este momento, la única comunicación posible es el intelecto. Como entienden la lógica, utilizo la lógica con unos fines muy extraños, ayudarlos a trascender la lógica. Utilizo cualquier modo posible para ayudarlos a trascender la dualidad. Yo no soy ni intelectual ni anti-intelectual, pero mi tarea aquí es ayudarlos a trascender tanto el intelecto como el anti-intelecto, a trascender tanto la lógica como lo ilógico. Es posible. Cuando están en absoluto silencio, no son ni lógicos ni ilógicos, pero ese silencio no se puede expresar directamente. Ese silencio tiene que ser traducido a su lenguaje. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y es una labor ardua, porque en la traducción se pierde gran parte de su esplendor y su grandeza. Esa experiencia de silencio es tan inmensa que no se puede poner en palabras, pero hay que hacerlo. Es la única manera de que puedan escucharlo. E incluso así, muy pocas personas lo escuchan, porque la gente no está presente, está ausente, está dormida. Tengo que empezar con su lenguaje hasta que, poco a poco, vayan aprendiendo el mío. Yo soy bilingüe y haré que ustedes también lo sean. Existen dos lenguajes, el lenguaje de las palabras y el lenguaje del silencio. Ahora tengo que utilizar el lenguaje de las palabras para traducir la poesía del silencio. Más tarde, cuando hayan desarrollado un poco de meditación, serán capaces de entender directamente la poesía del silencio, la música del silencio, solo sentándose cerca de mí. No hará falta que yo diga absolutamente nada. Estoy esperando ese día con impaciencia, porque hablar se me va haciendo cada vez más difícil. A ustedes les puede parecer que puedo seguir hablando por siempre. En lo que a mí concierne, se va volviendo cada vez más difícil porque me doy cuenta de la imposibilidad de poner en palabras lo incognoscible. Es como un asesinato, se pierde toda la belleza. Solo llega a ustedes algo de ello, e incluso eso depende de ustedes mismos. Si están abiertos a mí, les llegará. Si no, no les llegará. Seguirán escuchando aquello que quieran escuchar y seguirán viendo aquello que sean capaces de ver. Por vacaciones, Don Ely decidió ir a Suiza para cumplir el sueño de toda su vida de escalar el Matterhorn. Contrató a un guía y partieron.
Cuando estaban llegando a la cima, les cayó una avalancha de nieve. 3 horas más tarde, un San Bernardo se abrió paso hasta ellos, con un barril de brandy colgado al cuello. ¡Hurra!, gritó el guía, aquí viene el mejor amigo del hombre. Sí, contesta Don Eddy. Y fíjate en el tamaño del perro que lo trae. Escuchan lo que pueden escuchar, ven lo que pueden ver. Es un tira y afloja entre ustedes y yo para traerlos a un punto desde donde puedan ver algo que yo estoy viendo. Una vez que haya conseguido la cantidad de personas idónea para crear un campo búdico, entraré en silencio. Su modo de entrar en meditación me da esperanzas de que ocurrirá pronto, sin tardar mucho más. Pronto dispondremos de la cantidad de energía necesaria. Entonces, me podré sentar en silencio con ustedes. Ustedes podrán danzar y cantar a mi alrededor, o sentarse en silencio. Y habrá una comunicación, más una comunión que una comunicación. Entonces, algo se acabará filtrando. Pero antes de que eso pueda suceder, tengo que persuadirlos por medio de las palabras, por medio de la lógica. Es una especie de seducción. Tengo que seducirlos hacia algo que hayan olvidado por completo.